tema a discutir en el día de hoy es perspectiva y opciones de tratamiento actual en tumor desmoplásico de células redondas pequeñas. Va a estar a cargo, coordinado por el doctor Gastón Elmo, médico de planta del hospital, y la doctora Sabrina Pintos, Agustina Oliva, residentes de tercero y quinto año, y quien les habla, Ignacio, también residente de tercer año. Como disparador, elegimos un caso clínico de un paciente de 4 años, sin antecedentes de relevancia, que consultó por guardia, por dolor abdominal cólico, decaimiento, con deposiciones desligadas, y además presentaba vómitos. Al examen físico, en ese momento, al ingreso por guardia, el paciente estaba en buen estado general, tenía el abdomen blando, depresible, no doloroso. Sí se constataba a la palpación una masa a nivel hipogástrica con extensión a región umbilical y franco izquierdo, que era de carácter dura y fija. Ambos testes estaban en bolsa de buen tamaño y sin hallazgos de relevancia en cuanto a eso. En ese contexto, se decidió realizar una ecografía abdominal en primera instancia, donde constató un poco lo valorado a través del examen físico, una formación sólida de centro ecogénico de aspecto fibroadiposo vascularizado, con una periferia hipoecoica con pequeñas áreas líquidas irregulares de aproximadamente 11 centímetros por 6 por 7. Además, tenía una dilatación pielocalicial con una pelvis renal de 13 milímetros. Posteriormente, se decidió hacer una tomografía donde volvió a mostrar esta masa sólida, heterogénea, del tamaño mencionado, con ese componente adiposo, bien heterogéneo, y además presentaba una dilatación pielocalicial del riñón derecho con una pelvis de 24 milímetros. Debido a ello, ya que el paciente comenzó a alterar la función renal, se decidió hacer una cistovideoendoscopía y una colocación de catéter doble J, que es el video que pueden ver acá, a través de la cistoscopía, cómo se manda un tubo ureteral y luego el catéter doble J, tutorizando el meato derecho, digamos, en este caso. Y posteriormente el catéter doble J, ya que impresionaba que esta tumoración comprimía, digamos, la vía urinaria y la obstruía. Posteriormente se decidió hacer la laparoscopía exploradora, donde se iniciaba, digamos, la impronta, digamos, de la masa tumoral que impresiona, digamos, desde el retroperitoneo, y se tomó biopsia de la misma. Sí, comentarios de la laparoscopía era que el tumor era gigante. Si ustedes ven ahí en la imagen del video, se puede ver el catéter que se puso transvesical en el uréter y lo bombaba y si lo mostraba todo. Ese es el catéter que se ve, el tejido muy sangrante y muy friable. Era como que se deshacía cuando hicimos la biopsia. Así que incluso, ahora lo vas a decir Ignacio, pero en el posoperatorio el paciente le bajó mucho el hematocrito, estuvimos controlándola costó mucho hacerla, tuvimos como 2 horas tratando de hacer la hemostasia del lecho donde habíamos sacado la biopsia, y era muy sangrante. No, tuvimos que darle puntos, Espongostán, Sugicel, y a pesar de que teníamos bajo control el sitio y era muy pequeño el sitio de toma biopsia, costó mucho hacer la hemostasia de esa zona. Bien. Bueno, la anatomía patológica de la biopsia tomada mostró una microscopía con células pequeñas redondas, una
inmunoquímica que fue positiva para el gen WT1. Son todas cosas a mencionar, teniendo en cuenta el artículo que se va a discutir en el día de hoy. Después, la biología molecular tenía, o sea, el 22% de las células evaluadas presentaron la separación de este gen EWSR1, ¿sí? Y, y tenían presencia de splits borderline, y también el resultado indicó reordenamiento del gen EWSR1. Este reordenamiento que muestra ahí, esta translocación, fueron observados, digamos, en varios sarcomas, incluyendo el sarcoma de Ewing, y también el tumor desmoplásico de células redondas y pequeñas. El paciente posteriormente inició quimioterapia con protocolo europeo, hizo el primero, el segundo, el tercero y el sexto de los ciclos con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida, el cuarto, el quinto y el séptimo con ifosfamida y etoposio. Acá en esto quiero hacer un paréntesis también. Sí. Entre medio del segundo protocolo, la segunda semana de vincristina y doxo, el paciente tuvo también un sangrado intratumoral importante, con bajada de hematocrito, con crecimiento de la masa, con líquido libre en cavidad abdominal, descompensación, fue a terapia y bueno, estuvimos a punto de operarlo, pero bueno, la masa era muy grande y la verdad que el paciente estaba hemodinámicamente bastante inestable, así que bueno, decidimos esperarlo hasta último momento y bueno, terminó compensándose y pasó el evento. Eso es como un comentario aparte de lo que fue la evolución de este paciente dentro del servicio con sus hemorragias intratumorales. Adelante, Ina. Bien. Bueno, se le realizó un PET control donde se evidenció una significativa disminución de la masa abdominopelviana. En este caso ya no medía 11 centímetros, sino que estaba alrededor de 8,5 por 60. En la imagen de la izquierda se puede ver la tomografía previa y en la de la derecha la tomografía más actual. En el PET se veía la diferencia de captación de la masa tumoral también. O sea, nos mostraba un poco la buena evolución, digamos, de la respuesta al tratamiento. Como resumen, el paciente había mejorado la función renal, si bien tenía algún urocultivo positivo debido al catéter ODJ que lo habían tenido a maltraer con infecciones urinarias, el paciente había quedado con profilaxis, se había podido resolver, y tenía, digamos, una ecografía renal donde se evidenciaba la disminución de la dilatación de la pelvis y el catéter ODJ adentro. Luego se determinar, digamos, el tratamiento, se volvió a realizar otra TC con PET, donde evidenciaba un tumor retroperitoneal que en este caso ya era de 6 por 4 centímetros, en íntimo contacto con el uréter derecho, rodeando la arteria ilíaca primitiva derecha. Y en la parte de abajo se puede ver cómo también tiene una disminución en la captación en el PET. En este contexto, el paciente se encuentra en plan quirúrgico junto a radioterapia intraoperatoria. Posteriormente, vamos a presentar un artículo que fue publicado en el 2021 en Frontiers in Oncology por un grupo de cáncer, digamos, de un centro en China. El artículo se denomina Perspectivas y opciones de tratamiento actual en tumores desmoplásicos de células redondas pequeñas. Como introducción, el mismo es un tumor maligno de incierta diferenciación que ocurre principalmente en la cavidad abdominal, que involucra al mesenterio y al retroperitoneo. Se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes con una sobrevida a 5 años entre un 15 y un 25%.
Se asocia a una translocación cromosómica T1122, P13 y Q12, con estos genes que les mencioné previamente, en el caso del paciente, EWSR1 y WT1, una fusión génica de los mismos. Y la línea de tratamiento suele ser similar, digamos, a los sarcomas de Ewing, ya que involucra genes similares. Los métodos utilizados en esta revisión sistemática fueron análisis de estudios, reportes, artículos, trials de 1989 hasta 2021. Un poco trataron de buscar todo lo publicado digamos, por la literatura de este tema. En cuanto a la epidemiología, dice que es un tumor raro, que es agresivo, sarcoma de partes blandas, tiene una incidencia entre 0,2 y 0,74 casos por millón de personas por año, afectando principalmente a adolescentes con una media de edad entre 16 y 45 años, siendo más frecuente en el hombre una relación 4:1 con respecto a la mujer. Y no se ha visto algún factor de riesgo puntual, digamos, que nos permita ver la mayor incidencia de este tumor. Como mecanismo patogénico, como les comentaba, se ha visto esta translocación cromosómica en cromosoma 11 y 22, en los brazos de P13 y Q12, donde resulta de la fusión génica de estos dos genes, siendo el WT1 el gen que codifica proteínas con dedos de zinc, que esto permite reprimir la transcripción, y en este caso, posterior a la fusión de estos dos genes, lo que se pierde, digamos, con estos dedos de zinc es esta represión de la transcripción, y se activan 35 cascadas de transcripción génica, codificando factores de crecimiento como factor de crecimiento endotelial o símil insulina, que lo que hace es estimular, digamos, la mitosis celular desorganizada. La secuenciación de exomas en 6 pacientes identificó 137 mutaciones, donde lo importante de esto es que 133 de las mismas fueron casos específicas en estos casos estudiados, lo que nos demostró un tumor muy heterogéneo, que no mantiene un patrón, digamos, de paciente a paciente, y el 27% de los casos se asociaron a daño del ADN y a una transcripción epitelio-mesenquimal, cuyo resultado mostró una resistencia al futuro tratamiento a instaurar. En cuanto a la clínica, en general son pacientes que se presentan en estadios avanzados, más del 50% ya tienen nódulos linfáticos afectados, un cuarto de ellos ya tienen metástasis al diagnóstico, en general afectan al epiplón y al mesenterio, y cuando comprometen algún órgano extraperitoneal, en general son hígado, ganglios linfáticos y pulmones. Esta es un poco la clínica distribuida según porcentaje. Si nos fijamos en este gráfico de tortas, tenemos un 30% con una masa abdominal, también hablamos de dolor abdominal, alteraciones urológicas, pérdida de peso, distensión abdominal, son todos signos clínicos que, por ejemplo, nuestro paciente presentaba. Y en cuanto al diagnóstico, en general se hace a través de una corebiopsia con aguja, o por la laparoscopía o por la parotomía. También es útil el examen FISH y la reacción de cadena de polimerasa, ya que sirven para detectar estos reordenamientos génicos. Además, algunos pacientes pueden tener alterado y elevado el CA125. En cuanto a las imágenes, tenemos la tomografía computada como gol estándar imaginológico, y luego a través del PET podemos predecir la actividad metabólica y la probable respuesta al tratamiento. En cuanto a la estadificación de este
esta patología, tenemos un índice que lo que mide es el diámetro tumoral en 13 regiones abdominopélvicas, donde si este índice nos da menos de 12, sin metástasis hepáticas ni tumores extraperitoneales, tenemos un paciente en estadio 1, y así va ascendiendo hasta llegar a estadio 4, donde ya el paciente tiene metástasis extraperitoneales. Sin importar ese índice y si tiene metástasis hepáticas, ya se considera un estadio avanzado. En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores, como habíamos mencionado previamente, el lineamiento va a ser muy similar al tratamiento que se instaura para el sarcoma de Ewing, teniendo en cuenta que la vía oncogénica que usa y la fusión del gen EWS están presentes, al igual que en ese tumor. Cuando nos referimos al tratamiento, casi siempre en el caso de las patologías oncológicas, vamos a estar basados en este tridente que tiene que ver con la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, aunque en este caso vamos a ver que el advenimiento de otras nuevas terapéuticas ha mejorado la sobrevida de este tumor, aunque el pronóstico sigue siendo malo. Cuando nos referimos a la cirugía, sabemos que el objetivo principal es la resección completa del tumor, pero en este caso, teniendo en cuenta el tipo de invasión que genera y los límites poco claros que muestra a la hora de la disección, el objetivo más que nada va a ser la citorreducción, es decir, sacar más del 90% de la masa tumoral, pasar al siguiente si querés, de la masa tumoral, dejando en este caso la cavidad peritoneal macroscópicamente libre. Algunas veces esto no puede ser así y tenemos nódulos residuales que según el tamaño que presenten van a clasificar la citorreducción según la tabla que pueden ver a la derecha. Se ha demostrado que la resección completa de todas las metástasis que tenga este tumor asociada a la citorreducción van a ser la clave en la enfermedad extraabdominal para el control de este tipo de tumor. Lo que sucede con la cirugía es que muchas veces se necesita una resección muy extensa que compromete varios órganos, y esto puede tener también alguna implicancia en el postoperatorio en cuanto a las complicaciones que el paciente podría presentar. Asociado a la cirugía, habíamos mencionado también la quimioterapia, que este tumor, por suerte, es sensible a este tipo de terapéutica, y la podemos mencionar como una quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, entendiendo que la neoadyuvante se va a reservar para estadios avanzados e irresecables que requieran de este tipo de terapéuticas previa a la realización de la cirugía. ¿Qué es lo que se evidenció? Que este tipo de terapia muestra, cuando los pacientes tienen algún tumor que responde verdaderamente a este tipo de terapia, muestran una mejor sobrevida global en el seguimiento a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que teniendo en cuenta el gran contenido estromal que tiene este tumor, muchas veces la disminución del tamaño después de este tipo de quimioterapia no es tan evidente, pero eso no debería demorar la citorreducción posterior. Luego, mencionando la terapia adyuvante, seguí si querés, vamos a tener en cuenta el mismo esquema de drogas que se mencionó en nuestro paciente, que es según el protocolo europeo, y van a ser las 5 drogas que tenemos acá descritas: la vincristina, la doxorubicina, la ciclofosfamida, seguida de etoposide y fosfamida. A veces los tumores se muestran resistentes a este tipo de drogas o generan alguna reacción adversa que puede requerir pasar a una segunda línea de tratamiento, pero en general, según el protocolo europeo, serían las drogas de dirección. Sí, si quieres. Después vamos a tener la terapia adyuvante, que como les mencioné previamente, puede ser de elección en este tipo de pacientes, y en general se asocian con la radioterapia después de haberse realizado una citorreducción, y esto aumenta la eficacia de la cirugía en sí. Otro de los pilares importantes ha sido la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que se reserva para pacientes con metástasis extensa en la cavidad abdominal, y que si bien su uso ha sido bastante controversial, en los últimos estudios, y en este que hace una revisión global, ha mostrado una mejoría significativa de la sobrevida global a los 3 años en los pacientes que han sido tratados con cirugía y también la terapia intraabdominal.
y también han demostrado que tienen una mejoría en la tasa de control de la enfermedad cuando se requiere una citorreducción asociada a la quimioterapia hipertérmica. Y como último, en estos 3 pilares, tenemos la radioterapia, que se utiliza sobre todo como una terapia de consolidación después de la citorreducción, y que lo que busca es eliminar la enfermedad residual, tanto microscópica o mínima, es decir, aquella que tenga menos de 2 centímetros. Entendiendo que la radioterapia podría ser locorregional, y en estos casos se ha probado una radioterapia total abdominopelviana que ha mostrado también una mayor sobrevida cuando se asocia a la citorreducción y a la quimioterapia posterior a la misma. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la radioterapia? Que muestra algunas toxicidades importantes como la gastrointestinal y las hematológicas, pero que también lo ha demostrado en cualquier otra enfermedad oncológica, y esto tampoco debería desalentarnos a la hora de elegir la radioterapia como un tratamiento posible en este tumor. Y les había mencionado previamente que además de estos 3 pilares en el tratamiento, hubo el advenimiento de algunas terapéuticas nuevas, como lo es la terapia dirigida, que en este caso ha sido descripta teniendo en cuenta que, pasa a la siguiente si querés, que la fusión de los genes EWSR1 y WT1 activan algunas vías de señalización en los que esta terapia dirigida podría actuar directamente. Y eso tiene algún beneficio en los pacientes que han mostrado una recaída o una progresión tumoral, además, a pesar de los tratamientos de primera y de segunda línea, como los habíamos mencionado previamente. Este tipo de terapia van a actuar sobre algunas cosas en particular, como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento insulínico, la activación de la tirosina quinasa, y de la desregulación de estas vías de señalización van a mejorar la sobrevida del paciente, disminuyendo la progresión de la enfermedad y en algunos casos colaborando con el tratamiento de primera línea. Algunos de los ejemplos que tenemos en cuanto a la terapia dirigida, que van a poder ver en la siguiente diapositiva, tienen que ver con el pazopanib, por ejemplo, y el sunitinib, que lo que hacen es inhibir la angiogénesis y la proliferación celular, o el apatinib y el ematinib, que actúan directamente sobre la activación de la tirosina quinasa, y esto también presentaría o facilitaría en realidad una regresión de la enfermedad. Otro de los que tenemos es el anticuerpo monoclonal, que actúa directamente sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, y en conjunto, muchas veces, con las terapéuticas antes mencionadas, como la radioterapia y la quimioterapia, ha mostrado realmente una mejoría en la sobrevida a largo plazo. Bueno, para continuar con estos ejemplos, tenemos el factor de crecimiento, el inhibidor del factor de crecimiento de la insulina. Este lo que hace es bloquear la proliferación celular, de células tumorales, y tiene también asociado efectos antiangiogénicos. Esto hay pocos estudios, pero hay un estudio que demostró que el ganitumab prolongaría la sobrevida en al menos 19 meses. En cuanto al inhibidor del mTOR, está asociado también a la mejoría de la sobrevida global. Sin embargo, se ha probado la asociación de estos 2 últimos que mencioné, y su eficacia ha sido limitada a lo que se ha podido demostrar hasta el momento. Y después tenemos el inhibidor de la enzima PARP, que lo que hacen es impedir la reparación del DNA dañado, porque lo que haría esta enzima es reclutar a todas las proteínas para lograr este proceso. Se ha demostrado también que la expresión, que la expresión de esta proteína, de esta enzima, está presente en este tumor, por lo cual lo haría un target interesante. También dentro de esta terapia dirigida, pasa si querés, se encuentra la inmunoterapia, que su uso se ha probado eficaz en otros tumores. Sin embargo, no se ha podido lograr este efecto en este tumor. Falta todavía estudios que lo incluyan. Lo que sí se han encontrado son diferentes targets para, como se ven ahí en pantalla, para poder pensar en una eventual inmunoterapia.
También se encuentra el tratamiento con bloqueantes o bloqueadores de andrógenos, que lo que se reportó hasta el momento son mayor expresión del receptor de andrógenos en este tipo de tumor, y en donde se ha usado, que son muy poquitos pacientes, se ha reportado hasta un 50% de respuesta positiva, pero en el momento su eficacia es controversial. Y por último, hay algunos casos reportados del trasplante autólogo de células madre, que se utilizó en pacientes posteriores a la cirugía, quimioterapia, y en algunos posteriores a la radioterapia, demostrando aumento de la sobrevida y del tiempo de sobrevida sin enfermedad, o sea, libre de enfermedad. Sin embargo, bueno, en estos últimos también hay poca evidencia publicada hasta el momento. Pasando ya a lo que es cuidados paliativos, hay pacientes con metástasis sistémicas que no son pasibles de resección quirúrgica o incluso quimioterapia, que estos son los pacientes que se podrían considerar para una terapia dirigida con los inhibidores o los anticuerpos que mencionamos previamente, y también se puede ofrecer lo que sería una cirugía paliativa en aquellos pacientes donde el tumor cause síntomas por compresión, como puede ser oclusión intestinal, obstrucción ureteral, siempre valorando y contemplando los riesgos y beneficios previamente. En cuanto al pronóstico de la enfermedad y al seguimiento, como ya mencionaron previamente, es un tumor, es una enfermedad de mal pronóstico, cuya sobrevida es baja, con una tasa a 3 y 5 años del primero de 44% y a 5 años entre 15 y 25%, siendo peor el pronóstico en pacientes con metástasis hepática portal, en tumores resistentes a quimioterapia y con expresión del CD99. Las lesiones en cambio que son solitarias o que no tienen metástasis, o que se pueda hacer una resección completa, son algunos factores independientes que mejoran la sobrevida global. A pesar de la implementación de esta terapia multimodal que hemos mencionado previamente, la mayoría de los pacientes experimentan recaídas de 10 a 14 meses posteriores. Por esto es que se hace mucho hincapié y se mantiene un seguimiento cercano luego de finalizar el tratamiento, que incluye un PET cada 3 a 6 meses, con el objetivo de detectar actividad metabólica previa a la aparición macroscópica de tumor. En cuanto a perspectivas nuevas y a lo que se vendría, digamos, en el futuro, la cirugía de citorreducción que mencionamos, asociada a quimioterapia, es hasta el momento el tratamiento estándar de los tumores desmoplásicos, y se le puede asociar también la radioterapia. Pero cuando hablamos de otras terapias, como los tratamientos moleculares o agentes bloqueadores de andrógenos, están al momento considerados en recaídas o tumores que han progresado con el tiempo a pesar de este tratamiento instaurado. Así que las investigaciones que se vengan a futuro deberían enfocarse en terapias más dirigidas, como las que hablamos, y también tener en cuenta la inmunoterapia. Y como conclusión y un poco a modo de resumen de lo mencionado previamente, el tumor desmoplásico es un tumor raro, maligno y agresivo, que ocurre principalmente en pacientes jóvenes y de sexo masculino. El pronóstico es malo, es desalentador. Es muy útil en este tumor la confirmación molecular, ya sea por PCR o por técnica de FISH, y al momento el tratamiento multimodal lo que ha hecho es mejorar los outcomes, y hay nuevas terapias que están extendiendo las opciones terapéuticas e incluso teniendo un impacto positivo en la sobrevida. A continuación tenemos el checklist que presentamos en los Ateneos bibliográficos. El título sí es acorde al tema de estudio, sí fue publicado en una plataforma validada. En la pregunta que qué busco leyendo este artículo es un poco la B y la C, conocer curso y pronóstico de la patología y también las opciones terapéuticas. No se incluyó un grupo control y no fue doble ciego aleatorizado, tampoco fueron estadísticamente significativos, se trata de un metaanálisis principalmente
descriptivo. Bueno, gracias chicos por la presentación, excelente, como nos tienen acostumbrados ya todos los viernes de Ateneo. La idea de presentar este caso era, pues, es un paciente que estamos viviendo muy de cerca en el hospital y con un seguimiento y una evolución que como es un tumor tan infrecuente, nos genera a nosotros muchos desafíos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para seguir con el Ateneo, me gustaría escuchar la palabra de nuestra oncóloga, que es la doctora Patricia Strattenberger, que fue siguiendo a este paciente desde el principio, y junto con Mara Villamil, que no pudo estar presente en este momento, han seguido al paciente y han hecho el tema quimioterápico, y por suerte ha respondido. Quería, Patri, que nos puedas dar tus comentarios como para hablarnos de este caso, del artículo. Creo que el artículo es un artículo que nos mete muy bien en el tema y nos da ampliamente una información de cómo se pueden manejar estos tumores, sobre todo por la rareza que tienen y cómo se pueden solucionar, o cómo podemos tratar de llegar a curar o a mejorar la enfermedad. Así que, Pati, te doy la palabra, por favor. Bueno, ante todo, buenos días a todos y gracias por la invitación. Excelente la presentación y muy bien elegido el artículo. Creo que es uno de los artículos más claros y más concisos sobre esta patología, que la verdad es una patología que cada vez que aparece un paciente vamos a aprender. Al ser tan raro, no es una patología que nosotros vamos leyendo constantemente y actualizándonos constantemente. Aparece un caso y es donde enfocamos toda nuestra energía para investigar a ver si hay algo más. Y lamentablemente en todo lo que es sarcoma hay mucho por estudiar todavía, pero todavía concreto, real, no tenemos nuevos tratamientos como comentaba Agustina. Dos cositas me gustaría comentar con respecto a lo que es la medicina de precisión. Gracias a los estudios moleculares que estamos obteniendo y que cada vez tenemos más acceso a ellos, por suerte en nuestro hospital, tenemos mayor conocimiento de todas las patologías, sobre todo de los sarcomas, sobre sus vías de formación, de proliferación, etcétera, lo que nos puede indicar cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Hay un término que me gusta incluir en esto, que es la medicina basada en diagnóstico, que en realidad son agnósticos, se llama. ¿Qué significa? Que ya se está tratando no solo de tratar la patología, nombre y apellido del tumor, sino la vía, o sea, los tratamientos están dirigidos hacia la vía que lo están formando. Entonces, en eso entran en una bolsa un montón de tumores que cuando tienen una vía en común, que está alterada a nivel molecular, es donde podemos realizar tratamientos de target, tratamientos de precisión, pero ya les digo, son distintos diagnósticos, pero con vías comunes, y eso es lo que se está llevando hoy en día, sobre todo cuando tenemos pocos casos de estos pacientes, porque la verdad que son tumores muy, muy, muy raros, y me parece que todas las investigaciones van por esa vía. En este tipo de tumores, el tratamiento con quimioterapia, ¿por qué se eligió el tratamiento del Lewin? Lo explicaron muy bien los chicos, es porque se ha visto retrospectivamente que todos los pacientes tratados con ciertas alteraciones de las vías o expresión de gen, función, etcétera, con un protocolo común a un sarcoma, en este caso sarcoma Ewing, son los que se fueron mejores beneficiados, y por eso se ha utilizado este tipo de tratamiento, y es el gold estándar de tratamiento de quimio. Pero lo más importante en este tipo de tumores, sobre todo, es, vos decís, el pilar es la cirugía, radioterapia, la quimioterapia. El pilar fundamental es la cirugía, es el control local de la enfermedad. Nosotros con la quimioterapia lo que hacemos es ayudar
a poder mejorar ese control local, pero estos pacientes que no se puedan operar, que son irresecables, no tienen curación. Los pacientes metastásicos, que no puedo remitir las metástasis con la quimioterapia de neoadyuvancia, no se pueden curar. Entonces, nuestros esfuerzos en estos casos va a ser sí o sí al tratamiento paliativo, el tratamiento de mejorar el confort de vida. Con respecto hoy en día a lo que se está tratando de los anticuerpos moleculares, etc., si bien hay algunos reportes del Ganitumab, el Sixtumab, que ha tenido una buena respuesta, no la han sostenido todavía en el tiempo y por lo tanto no lo pueden tomar como gol estándar de tratamiento. Esto es lo último, hace 15 días estuve en el COG, y mostraron justamente los resultados y siguen siendo pobres en pediatría, a diferencia del adulto. ¿Y esto por qué se ha visto? Porque en pediatría no son las únicas vías que están comprometidas las que uno está manejando target. Si bien son target, son moléculas que van a afectar la vía que produce la proliferación, pero no target de que modifique a nivel primario de donde se surge la alteración de la vía. Entonces, como que fuera una especie de tratamiento empírico, entre comillas, y ver los resultados. Y por desgracia, y hay una palabra que yo adoro de los patólogos porque lo reduce, en pediatría lamentablemente los sarcomas sobre todo son una catástrofe genética. Es impresionante la cantidad, no es solamente la vía la que identificamos nosotros, que tenemos opciones de identificar, pero es impresionante la cantidad de vías que están afectadas y por eso se hacen más resistentes. No nos olvidemos que el niño está creciendo permanentemente, así que tiene todos los estímulos vivos, y entonces se piensa que tiene que ver un poco con eso y que hay mucho más para estudiar, y por eso a veces no son los resultados comparables con los de adultos. Todavía seguimos con mucho para investigar, pero bueno, no nos estamos desalentando para nada. Y bueno, excelente trabajo con este paciente, la verdad que ha sido muy prolijo, y una cosa importantísima en estos tumores raros, que los tratamientos tienen que ser individualizados, paciente por paciente, y cuanto más podamos saber de cómo está, cómo evoluciona, cómo está formado, cómo se generó ese tumor en ese paciente, vamos a poder hacer una medicina de mayor precisión. Y otra cosa muy interesante que voy a agregar, y que creo que todos estamos súper convencidos, que esto es un trabajo multidisciplinario, que es un trabajo real en equipo, tanto el equipo central como el equipo de San Justo, que somos todo un equipo, sobre todo para lograr lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Creo que Buenísimo, buenísimo, Patri. La verdad que muy bueno y muy bueno el trabajo con este paciente, sobre todo cómo se vio a la reducción tumoral, ¿no? A continuación me gustaría escucharlo a Pablo, que es todos lo conocemos, nuestro especialista, Pablo Lobos, especialista en oncología. Sobre todo me gustaría su opinión y que nos hable un poquito sé que estuvo averiguando, haciendo consultas afuera, de en qué consiste la quimioterapia hipertérmica, que está indicada en algunos de estos pacientes, o la radioterapia intraoperatoria, para que podamos conocer un poco cómo es estos tratamientos innovadores, que no sé si están en todo el país, y que nosotros podemos disponer de estas alternativas en nuestro hospital, que nos comente un poquito en qué consiste y bueno, si es posible este paciente, ¿no?, de recibir este tratamiento. Pablo. Hola, buen día. Gracias, Gastón. La verdad que es una patología que conocemos hace relativamente poco tiempo. Es muy desafiante el tratamiento, porque en general, por suerte, la mayoría de los pacientes que hemos tenido, de los pocos pacientes que hemos tenido, se han manifestado con patología localizada en el abdomen. Pero el problema es que la patología intraabdominal suele ser muy extensa. Este paciente sale un poco de lo que es lo habitual, en cuanto a que típicamente este tumor, cuando uno lo explora,
encuentra que además de la masa principal, se encuentran implantes en la superficie de la serosa peritoneal, en las serosas del intestino, en el peritoneo, sobre todo en las cúpulas diafragmáticas, en la pelvis, y digamos, antiguamente yo me acuerdo siempre, el primer paciente que vi con esta enfermedad, hace unos 15 años, cuando todavía era poco lo que se conocía, uno entraba al abdomen a hacer una biopsia y asumía que esta enfermedad era una enfermedad irresecable y no había muchas chances. Hace unos años, a partir de la cirugía del adulto, especialmente con pacientes con metástasis peritoneales de cáncer de ovario y también de cáncer colorectal, se empezó a hacer, se implementó lo que se conoce hoy como la combinación de cirugía de citorreducción y quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. En nuestro hospital esto fue desarrollado por el equipo de proctología, especialmente Guillermo G. Quintana, y hay una experiencia importante con aproximadamente unos 20 casos por año, pero básicamente son cirugías que a uno como cirujano le llaman la atención, porque son cirugías muy extensas, donde el objetivo es sacar la mayor cantidad de tumor visible en el abdomen. Entonces son cirugías que implican habitualmente resección de peritoneo, resecciones extensas de intestino, esplenectomías, resecciones de órganos involucrados, más allá de la resección tumoral. Cirugías de muchas horas de duración, y que es un concepto que, digamos, hasta hace unos años era considerado una cirugía de alguna manera fútil, porque era como estar persiguiendo células con el bisturí. Bueno, en esta enfermedad lo que se propuso fue combinar este tipo de cirugía, que uno sabe que deja residuo microscópico, con la instilación dentro del peritoneo de una solución de quimioterapia que se da a través de una bomba especial, que lo que hace es calentar la solución a 42 grados centígrados y se hace circular esta solución a una alta temperatura dentro del abdomen. Hay diferentes técnicas, algunos lo hacen con una técnica cerrada, es decir, se colocan unas cánulas de grosor importante dentro de la cavidad y se cierra el abdomen, y otros prefieren hacerlo con una técnica abierta, haciendo como una especie de coliseo que se llama, que es levantando, digamos, la pared abdominal y conteniendo la cavidad como si fuera una gran pileta, donde se intercambia esa solución de quimioterapia a una alta temperatura. En general, en tumor desmoplásicos de células redondas, lo que se usa es una solución de cisplatino, que en pediatría, digamos, esto se empezó usando entonces, como les decía, en adultos, y en pediatría, en el hospital MD Anderson en Houston, el equipo de oncología pediátrica y cirugía pediátrica especializado en sarcomas, en ese momento Andrea G. Jordan, que es una cirujana pediátrica que es una autoridad mundial en sarcomas pediátricos, propusieron el tratamiento el uso de esta tecnología, que ya estaba previamente usada en adultos para otras patologías, para esta enfermedad. Y fue como tuvo un impacto importante, y hay ya varias publicaciones que han mostrado un cambio en la sobrevida de estos pacientes que era realmente muy, muy mala. No quiere decir que ahora sea buena, pero por lo menos se logró una mejoría de alrededor de un 30% en la sobrevida a 5 años en esta patología. Así que eso es básicamente la quimioterapia hipertérmica. Básicamente la principal complicación que tiene es la toxicidad renal. Son pacientes que suelen tener compromiso de la función renal en lo inmediato, y a veces pueden tener alguna secuela. Hay que trabajar muy prolijamente para prevenir la insuficiencia renal postoperatoria. Y bueno, por supuesto que, como en todo tratamiento insuficiente, bueno, básicamente ¿cuál es la idea de la quimioterapia hipertérmica? Que penetre, digamos, la quimioterapia en la superficie de los tejidos involucrados, tratando de controlar la enfermedad microscópica residual luego de la citorreducción. No tiene demasiado sentido aplicar quimioterapia hipertérmica abdominal si cuando uno hace la cirugía queda un residuo microscópico importante, porque sabemos que esto no va a ser efectivo. Y solamente está indicada cuando existen metástasis peritoneales y a nivel del epiplón, y además hay una extensión importante de la enfermedad dentro de la cavidad. De hecho, hicimos la consulta de este paciente con Andrea G. Jordan hace un par de semanas, y en principio, primero porque es un paciente muy pequeño, de 4 años, segundo
porque lo que uno ve en las imágenes es una enfermedad localizada, que incluso en la laparoscopía que se hizo no había evidencia de metástasis a nivel peritoneal, con lo cual en principio no estaría indicado este tipo de terapéutica porque es desproporcionada la toxicidad potencial con el beneficio que podemos obtener. La segunda terapéutica que está descrita es la radioterapia. Está descrita la radioterapia, como mencionaron en la presentación, básicamente se irradia por radioterapia externa toda la cavidad peritoneal, como tratamiento adyuvante, digamos, como para consolidar el tratamiento quirúrgico que se hizo, pero un poco el punto y lo que hicimos fue discutir en este caso con el equipo de radioterapia qué alternativas teníamos. Una de las cosas que nos preocupa siempre en estos casos es que uno puede hacer, digamos, un tumor con esta ubicación, uno no puede tomar la conducta que toma habitualmente con otros sarcomas, donde uno hace una resección en bloque y con margen macroscópico sano, resecando los tejidos sanos que hay alrededor. Entonces sabemos que es muy posible que haya residuo microscópico, y la propuesta un poco del equipo de radioterapia fue que si podemos identificar un foco o una región del tumor, del lecho tumoral, donde sea más probable que ha quedado residuo microscópico, o incluso si pudiéramos comprobarlo por congelación, hoy en día contamos en el hospital con la tecnología para poder hacer radioterapia intraoperatoria, que básicamente es en un quirófano que está especialmente destinado a eso, porque tiene que estar plomado. Cuando termina la cirugía, antes del cierre de la laparotomía, se utiliza un equipo de radioterapia móvil, digamos, que está disponible en el quirófano, y con un foco que tiene un diámetro máximo de 4 centímetros, se apoya, digamos, sobre el lecho tumoral y se aplica radioterapia focal, digamos, en un sector donde uno sospeche que pueda haber un residuo tumoral mayor. Esto permite reducir la dosis total de quimioterapia que el paciente va a recibir luego en forma externa, aunque no permite evitarla. O sea, el paciente igual va a recibir quimioterapia después, radioterapia después, pero de esta manera uno podría focalizar mejor la radioterapia y reducir un poco la dosis total a irradiar después, para tratar de minimizar las complicaciones en un chico tan chiquito. Esta tecnología fue adquirida hace muy poco por el hospital. En otras patologías, como por ejemplo el cáncer de mama, se está utilizando ya, y en ese caso sí permite incluso evitar que la paciente tenga que hacer radioterapia externa durante 15, 20, 30 sesiones después de la cirugía. Así que en ese caso se está utilizando de esa forma. Y lo último que quiero mencionar es que la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal se está usando ahora para otro tipo de sarcomas. Por ejemplo, en los pacientes con sarcoma, con rhabdomyosarcoma, con diseminación pélvica intraperitoneal, la citorreducción y quimioterapia hipertérmica también se ha probado con buenos resultados a nivel de los protocolos multicéntricos que están probándolo como una terapéutica alternativa, como rescate en pacientes que están recaídos. Así que bueno, la propuesta con este paciente que se presentó es hacer una cirugía de citorreducción, donde seguramente va a ser una cirugía agresiva. En este paciente está comprometido o desplazado el uréter y adherido a la cara anterior del tumor. Es probable que tengamos que hacer una resección ureteral importante. Y lo otro que hemos planteado, que justamente tendremos una reunión hoy con el equipo de cirugía cardiovascular, que lo discutimos ayer en el Ateneo Multidisciplinario, es que la arteria ilíaca, que está rodeada en un 50% por el tumor, si hay una adherencia tumoral importante, queremos ver, incluso se justificaría el reemplazo, digamos, vascular de ese segmento de arterial con una prótesis o algo que nos permita resecar la arteria y tratar de minimizar el residuo microscópico a este nivel, porque, digamos, sí tenemos claro que la cirugía, esta única cirugía, es la única oportunidad que tenemos para poner al paciente en remisión y tratar de lograr la curación. Buenísimo, Pablo. Mil gracias. En cuanto a la parte urológica, Pachi, si hacen una sección del uréter o el tratamiento de esa dilatación pilotalicial, ¿qué nos puedes decir con este chico? ¿Qué haríamos? No sé si está Pachi.
Estamos muteados. Hola, hola. Ahora yo tenía 2 o 3 preguntas y consideraciones y les contesto al final. Una, me impresiona la cantidad de información que tienen nuestros expertos. Es fantástico, ¿eh? Fantástico. Y difícil de seguirlos. Como así también en el bibliográfico, hay una parte que me costó seguirlo. Después, no me queda claro, Pablo, el beneficio de la cirugía, ni de la inicial ni de la propuesta ahora. Así como vos nombraste, por qué no se hizo la hipertermia, por el costo, beneficio, las complicaciones y demás, lo pienso en la cirugía, en la inicial y en la que se propone ahora, y no tengo muy claro de que esté indicada la cirugía, seguramente sí, pero comentámelo. Después no sé por qué no se hizo y por qué no podemos hacer radioterapia local, como recién lo mencionaste. Y con respecto al uréter, en estas cirugías que tienen de exéresis y reconstructivas, lo que podemos decir es, primero, que mientras el paciente se pueda mantener con un doble J sin sumarle un acto quirúrgico, yo, digamos, lo mantendría con una derivación endourológica a ver la evolución que tiene el paciente, ¿no? Ahora, si en la cirugía el alejamiento del uréter o la liberación o el reemplazo se pudiera hacer porque es extremadamente fácil y no sumaría una complicación, por supuesto que le haría en ese lugar tanto una resección y anastomosis como reemplazar el uréter por alguna pieza de apéndice o intestino, pero me parece que esas son todas cosas que suman para atrás. Y primero me gustaría ver la evolución del paciente. Si después con un doble J el chico evoluciona bien y está bien, y el problema sigue siendo el uréter, bueno, ahí vería qué hacemos con el uréter. Pero si Pachi, si hay que resecar el uréter, haríamos una ostomía. No, uno trataría de, hay que ir para adelante con este pacientito. No sé si ostomía. Ostomía es lo último, ¿sí? Habría que tratar de liberar el uréter, dejarlo libre, que no esté comprimido, si hay que resecarlo, hacer una resección en anastomosis, pero ya te digo, si uno lo puede, para mí, si uno lo puede ir manejando con un doble J y no sumarle morbilidad, yo lo haría hasta ver la evolución del paciente. Perfecto. Hoy tenés doble J de determinada calidad, no cualquiera, que puede estar 1 año el paciente con el doble J. Ni hablar si se lo reemplazas a los 6 meses, ¿no? Pablo, Sí, con respecto a la cirugía que vos hablabas de la otra, de la cirugía inicial, en estos pacientes que tienen enfermedad extensa, no está indicada la cirugía inicial, casi nunca, salvo que uno tenga la suerte de encontrar una enfermedad muy localizada. La cirugía que se hizo fue una cirugía con el objetivo de tomar una biopsia del tumor. En ese momento se consideró, por las características del paciente y demás, hacerlo por vía laparoscópica. Creo que la laparoscopía nos dio, más allá de que planteó la dificultad del sangrado intraoperatorio y demás, nos dio la posibilidad de además tener una idea del compromiso intraabdominal que el paciente tenía de la cavidad peritoneal, pero solamente se hizo con objetivo de biopsia. Como el riñón derecho estaba con una dilatación importante y estaba obstruido por el compromiso del uréter, que estaba comprimido y desplazado, se colocó en ese momento un doble J, que lo tiene colocado hasta hoy, y que ha permitido que el paciente se mantenga con una función renal normal todo este tiempo que hizo el tratamiento adyuvante con quimioterapia. Ahora, planteada la cirugía resectiva, es una cirugía en la cual el primer objetivo es tratar de dejar al paciente libre de enfermedad tumoral intraabdominal. Si uno puede hacer una resección con márgenes libres, cosa que a veces en retroperitoneo no es posible, sería lo ideal. Y no se puede, el objetivo es resecar toda la enfermedad, macroscópica visible. Entonces, nosotros tuvimos, uno de los primeros casos que tuvimos con tumor hemoplásico de células redondas fue también un caso retroperitoneal con un tumor paravertebral que estaba en contacto con el riñón, y lo que hicimos, por ahí vos te vas a acordar, hicimos una resección
del tumor luego de hacer quimioterapia, pero lo sacamos en bloque con el riñón que estaba pegado, hicimos una cirugía de banco y un autotrasplante, luego se reimplantó el riñón en el mismo paciente. Este paciente anduvo bien desde el punto de vista oncológico, tenía una enfermedad más localizada que este paciente. O sea que, con respecto al uréter y a lo que uno tendría que hacer ahora, si el tumor está, si el uréter está fácilmente separable del tumor, porque uno libera el peritoneo y el uréter está relativamente libre cuando uno lo separa, por supuesto que la idea es preservarlo, quedará con un doble J posoperatorio que después se lo sacaremos. Pero si el uréter está adherido al tumor y cuando uno lo separa, uno tiene la sensación de que va a dejar residuo tumoral microscópico, en este caso es preferible hacer la resección del uréter, y presumimos que si está todo adherido en lo que vemos en las imágenes va a ser una resección larga del uréter. Eso por un lado. Y lo mismo con la arteria ilíaca. Si existe la posibilidad en forma segura de reemplazarla y el uréter realmente está adherido, uno no haría lo que hacemos en los neuroblastomas, que digamos, pelamos toda la arteria, la liberamos toda, vamos sacando el tumor de a pedazos y preservamos los vasos. En este caso, si uno puede, es preferible resecarlo con lo que haga falta. Si este tumor, por ejemplo, estuviera más cerca del riñón o en contacto con el riñón, se justifica absolutamente, por el pronóstico de la enfermedad, hacer una nefrectomía. Entonces, trataremos de ser obviamente conservadores, pero con el objetivo primario de hacer una resección lo más completa posible, porque está demostrado que es lo único que predice, digamos, una mejor sobrevida después. Sí, buenísimo. Y sobre todo, no sé si te acordás que la discusión de las primeras imágenes, Pablo, era que no sabíamos si venía de vejiga y por eso la citoscopía fue importante para descartarlo. Creo que la biopsia un poco nos orientó y pudimos implementar el tratamiento quimioterapia adecuado como para que haya logrado una reducción como para por lo menos intentar tratar de sacar toda la masa. Bueno, estamos en tiempo... Sí, Pacho. Del lado derecho, entonces si hubiera que resecarlo, porque eso facilitaría la resección del tumor inclusive, existe la posibilidad de reemplazar el uréter con el apéndice secal, ¿no? Buenísimo. Bueno, estamos en tiempo, creo que es una patología muy rara, muy poco conocida, que me parecía que estaba bueno este abordaje y que todos lo conociéramos, tanto de cómo es el tratamiento, cómo es el seguimiento, y bueno, los desafíos que plantea. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los chicos por la presentación, excelente. Muchas gracias a todos por levantarse tan temprano para esta discusión, y nos vemos en el próximo Ateneo. Así que saludos a todos, gracias.